Teorema. Continuidad de la composición. ¿Ustedes alcanzan a leer bien? Yo en mi pantalla lo veo un poco pixelado. Bueno. Hola, Ornella, tanto tiempo. Entonces, ¿qué nos dice este teoremita? Esencialmente es muy simple. Que si componemos dos funciones continuas, el resultado, o sea, la función compuesta, sigue siendo continua. ¿Sí? Entonces, si G es continua en un punto A y F es continua en el punto G de A, G de A es un número, ¿no? O sea, si G está definida en A, entonces G de A es un número. Entonces, la composición F cerito G es continua en A. O sea, así con un dibujito, ustedes tienen la función G les manda un punto A al punto G de A. La función F la aplican después en serie y los manda a F cerito G de A. ¿Sí? Lo que dice este teorema es que si la primera función es continua en el punto A, la segunda función es continua en el punto G de A, ¿sí? O sea, cada una es continua donde se puede aplicar, entonces la composición es continua en el punto A. ¿Sí? Fíjense, la composición en realidad manda directamente a F cerito G de A. Entonces, ¿para qué se usa esto? Bueno, por ejemplo, si van al ejercicio 3 del práctico, el ejercicio 3 les decía, utilice la definición de continuidad y las propiedades de límites para demostrar que la función dada es continua en el valor indicado. En realidad, bueno, ahí lo que tienen que hacer es tomar el límite, ¿sí? O sea, calcular el límite como ya lo saben hacer. Fíjense que el ítem A del ejercicio 3, el ejercicio 3A les dice la función f de x dada por x más 2x al cubo y todo eso a la cuarta en x igual a menos 1. Bueno, entonces, a ver, con el teorema que vimos en la clase pasada, ya podrían haber dicho que esta función es continua en el punto menos 1, usando la propiedad. ¿Por qué? Porque esta es una función polinomial. Si ustedes distribuyeran este exponente 4, o sea, aplicaran una fórmula análoga, si quieren, al cuadrado del binomio, ¿sí? Hacen x más 2x al cubo y lo multiplican 4 veces, tienen que el resultado de este es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Y ya vimos la clase pasada que toda función polinomial es continua en cualquier punto, en particular en el punto que les pide. Si no, otra forma sería decir, bueno, notar que f es la composición. Bueno, a ver, lo voy a notar que si, por ejemplo, defino g de x como x más 2x al cubo y h de x es x a la cuarta, entonces a f la podemos escribir como la composición entre estas dos funciones. De hecho, primero aplican g y después aplican h. De paso repasamos un poco de composición de funciones. Entonces, f de x es lo mismo que aplicar primero g y después al resultado aplicarle h. O sea,
h cerito g de x. Ahora, g y h sí están más claros que son funciones polinomiales. Fíjense, una es x más 2x cubo y la otra es x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, sabemos que son continuos. Como g y h son polinomiales, son continuas en todo R. Luego, f, que es la composición, resulta continua en todo R. ¿Sí? En particular, en x igual a menos 1, que es el punto que les decía el ejercicio. Ese es un ejemplo bastante simple. Ya vamos a tener otros ejemplos más adelante en los cuales es más claro que tenemos que usar la continuidad de la función compuesta. Por ejemplo, la continuidad de la función compuesta se usa para demostrar que la función seno y la función coseno son continuas en todo R. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, observación. Las funciones seno de x y coseno de x son continuas en todo R. A ver, es lo esperado, ¿no? Si nosotros dibujamos la función seno, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos el dibujito de la función seno, nosotros sabemos que ese dibujo lo podemos hacer dibujando las ondas sin levantar nunca el lápiz del papel, ¿no? Entonces nos esperamos que la función sea continua, que no tenga discontinuidades. Julián. Dos clases de continuidad, la clase pasada y la de hoy, y hoy terminamos con continuidad. Es un tema bastante corto. Pero bueno, tenemos que demostrarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que allá habíamos visto, solamente que el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x, vale cuánto. Esto sí lo demostramos la semana pasada, antes de mostrar el límite notable. ¿Cuánto valía este límite? ¿Se acuerdan? Valía 0. Bien, Tomás. ¿Sí? Y 0 es lo mismo que el seno de 0. ¿Sí? O sea que lo que habíamos probado en definitiva, aún sin saberlo, es que la función seno es continua en x igual a 0. Pero solamente lo probamos en ese punto. O sea que seno de x es continua en x igual a 0. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en cualquier otro x, digamos, en un x distinto de 0? A ver, o para no confundir, vamos a llamarlo en A, digamos. En A distinto de 0. ¿Sí? O sea, ¿será que el seno de x resulta continuo en A distinto de 0? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, y vamos a ver que sí. ¿Sí? Vamos a ver que sí. ¿Cómo? Usando esta cuestión de la continuidad de la composición. ¿Sí? Vamos a hacer una cuentita, después ustedes, a ver, es una cuenta que no se las vamos a pedir, ustedes lo que se tienen que acordar es que el seno es función continua, nada más.
Pero después, para practicar, la pueden repetir, por ejemplo, para el caso del coseno. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir seno de x, ¿sí? Y voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar a x, lo voy a llamar a más h. Entonces, después, cuando x tienda a A, yo lo quiero hacer tender a A para calcular ese límite y ver si ese límite me da seno de A. Entonces va a ser lo mismo o equivalente que tomar h tendiendo a 0. ¿Sí? Cuando h, fíjense que cuando acá lo que está acá abajo chiquito, cuando h tiende a 0, x tiende a A. Bueno, pero entonces, si yo llamo a x, lo llamo a más h, esto me va a quedar seno de a más h. Y ahí tenemos el seno de la suma. O sea, acuérdense la propiedad que el seno de la suma es el seno del primero por el coseno del segundo, más, al revés, seno del segundo por el coseno del primero. Entonces nos queda seno de a por coseno de h, más seno de h por coseno de a. Y ahora voy a hacer una pequeña trampa, o sea, voy a volver hacia atrás. Volviendo a escribir en donde tenía h, voy a volver a poner algo con x. Entonces, si el cambio de variables era x igual a más h, ahora es lo que tenemos, obviamente, es que h es lo mismo que x menos a. ¿Sí? Entonces, donde tengo h, ahora voy a escribir x menos a. Entonces me va a quedar seno de a por coseno de x menos a más seno de x menos a por coseno de a. ¿Cuál parte, Francisco? ¿La segunda? ¿Acá? A ver, en realidad yo estoy haciendo un truquito solamente para poder ver. Yo quiero ver si el seno de x es continua en A, ¿sí? Donde A es un punto cualquiera. En el 0 ya sabemos que sí. Entonces nos preguntamos qué pasa en A distinto de 0. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el límite del seno de x cuando x tiende a A. Pero no, y ver que eso es seno de A, pero nosotros en principio no lo sabemos. Es lo que queremos demostrar. Entonces, uso un truquito acá, que es medio pago en realidad, pero es para poder usar las propiedades del seno de la suma, digamos, si querés. Entonces, primero a x lo llamo a más h. ¿Sí? Es un cambio de variable, solamente le cambio el nombre. Entonces lo escribo, donde tengo x, lo escribo a más h. Con eso logré tener una suma dentro del seno. Y como tengo el seno de la suma, conocemos la formulita para el seno de la suma, que es esta. ¿Sí? Seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo por coseno del primero. ¿Sí? Bueno, pero a mí no me interesa el h, en realidad. Lo usé artificialmente solamente para poder usar esa propiedad. Entonces ahora voy a volver al x, que es el que yo quiero, digamos. ¿Sí? Y que es el que voy a hacer tender al punto A. Entonces, como x era igual a más h, entonces h es x menos a. ¿Sí? Es lo mismo. Estas dos ecuaciones que están en lápiz, x a más h y h x menos a, son equivalentes. Entonces ahora lo que voy a hacer es donde tengo h, escribo x menos a. ¿Sí? Y eso es lo que hice acá en este último paso. Entonces, simplemente ahí podemos borrar de nuestra mente los dos pasos intermedios y ver el miembro izquierdo y el último miembro a la derecha abajo. ¿Sí? Entonces los dos tienen solamente x y solamente a. Y me pregunto, entonces, ¿qué pasa cuando tomo límite con x tendiendo a de seno de x? Entonces, lo que vamos a usar acá es el hecho de que nosotros sabemos que, por ejemplo, pensémoslo acá en el coseno este, que voy a marcar en rojo, un segundito. El coseno. Fíjense, acá yo tengo la composición de dos funciones. ¿Sí? La que está dentro del coseno, x menos a, es polinomial. O sea que yo sé que es continua en a. ¿Sí?
En cualquier punto es continuo. En particular es continua en x igual a a. Por otro lado tenemos el coseno. Y el coseno no sabemos que sea continuo en cualquier a. Pero lo que sí sabemos es que es continuo en el 0, porque es lo que demostramos la clase pasada. ¿Sí? Cuando x, o sea, sabemos que el coseno de x cuando x tiende a 0 vale 1. Entonces acá vamos a usar la continuidad de la composición. Tienen el límite de la composición de función. Entonces lo de adentro tiende a 0, el coseno de 0 es 1, o sea que este coseno acá que está marcado con rojo, eso va a tender a 1. Del mismo modo, lo que está acá en el seno, digamos, x menos a tiende a 0, nosotros sabemos que el seno de algo que tiende a 0 también tiende a 0, o sea que esto que está acá en verde va a tender a 0. Y de ahí se va a obtener el resultado que queremos. Entonces, vamos a escribir un poco mejor eso. ¿Sí? Entonces, tomo el límite cuando x tiende a del seno de x. ¿Sí? Y uso el teorema que acabamos de ver, de continuidad de la función compuesta. Para el caso rojo, voy a tomar, lo escribo entonces en rojo, digamos. Supónganse que tomo g de x, x menos a, ¿sí? Que es la operación que está dentro del coseno. Y f de x, coseno de x. Y para el caso verde, tomo g de x, x menos a, también lo que está dentro del seno, y después tomo f de x, seno de x. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Entonces, por lo tanto, usando eso, vamos a tener que el límite, cuando x tiende a a del seno de x, entonces tomé límite acá en el miembro izquierdo. Tomo límite en el miembro derecho, o sea, en el último miembro de la cuentita que habíamos hecho hace un rato. Entonces me va a quedar que es igual a seno de a por, entonces dijimos, lo que está en rojo acá, que x menos a tiende a 0 y el coseno de algo que tiende a 0 tiende a 1. Entonces me queda acá seno de a por 1. Más, acá tenemos seno de x menos a. Cuando x tiende a, x menos a tiende a 0. ¿Sí? Y el seno de algo que tiende a 0 tiende a 0. Entonces me queda más 0 por coseno de a. Entonces, el segundo término tiene un 0, entonces se me va, y me queda entonces seno de a por 1, es seno de a. Y esa es justamente la definición de continuidad en cualquier punto a de la función seno. ¿Sí? O sea, este vemos que es igual al seno de a. ¿Qué color? Es que la función seno resulta continua en cualquier punto, en todo R. Análogamente, o sea, la misma cuentita o una cuenta muy parecida pueden hacer para el coseno. ¿Sí? O sea, también les conviene usar este truquito, capaz de escribir a más h solamente por un ratito para poder usar la propiedad del coseno de la suma y después usar la continuidad de la función compuesta. Entonces, análogamente, se prueba que coseno de x, perdón, no se veía, coseno de x es continuo para todo x en R. A ver, la pregunta del autor. Eso porque puedo meter a perteneciente a los reales en seno de a. No la entiendo la pregunta. Perdón.
Dale. Decí, hablala si querés, si tenés micrófono, podés decirla a viva voz. Con esto del coseno, entonces se los dejo de tarea. Hagan ustedes la cuentita para convencerse. Yo estoy esperando la pregunta de Lautaro. A ver, Lautaro dice que el resultado del límite que obtuvimos es seno de A y decimos que es continuo en todo R porque todo seno de A nos devuelve un número. Claro, claro, sí. Exacto. Porque A es un número cualquiera, ¿sí? A es un número cualquiera y sabemos que el seno de A está definido en todos lados, efectivamente. Sí, 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 por eso. O sea, el límite cuando x tiende al seno de x es siempre un número que vale seno de A. Por suerte, el seno de A está definido siempre. Entonces, esta fíjense que es precisamente la definición de continuidad en el punto A. Esto no podría haberse hecho, por ejemplo, en el caso de la tangente. ¿Sí? ¿Qué les parece que va a pasar con la tangente? Entonces, seno y coseno, entonces son continuas en todos lados. ¿Qué le pasa a la tangente? En cuanto a continuidad, ¿no? A la función tangente. Tan de x. No es continua, dice Gino. Bruno dice cumple un periodo y se corta. Tangente de 90, dice Álvaro, no existe. Bien. Claro. Entonces, acá, antes de hacer el dibujo, están bien las respuestas que están dando, todo. Antes de hacer el dibujo, nosotros sabemos que la tangente de x es el cociente de dos funciones continuas. ¿Sí? Pero entonces, sabemos que el cociente de una función continua es continua, excepto en aquellos puntos, esos puntos donde el denominador se anula, ¿sí? Donde el coseno de x valga 0. O sea, que la tangente de x va a ser continua para todo x en R, salvo en los puntos de la forma. ¿Qué puntos eran? ¿Cómo los podíamos escribir? Los podemos poner, por ejemplo, k por pi sobre, perdón, el k no hay, pi sobre 2 más k por pi con k entero. Ahí. ¿Sí? O sea, 90 grados menos 90 grados. 3 medios de pi, etc. ¿Sí? Fíjense, entonces, si nosotros hacemos el dibujito de la tangente, el gráfico de la función tangente, supóngase, entonces acá tenemos menos pi sobre 2, acá tenemos pi sobre 2, por acá pongamos 3 medios de pi sobre 2, acá a la izquierda vamos a poner menos 3 medios de pi, los nombres de los ejes, que acuérdense que el gráfico de la tangente hacía algo así, tenía muchas ramas, y dentro de cada rama, cuando x se acercaba al extremo izquierdo de esos intervalitos, la función se iba a menos infinito,
y cuando x se acerca al extremo derecho, la función se va más infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan del gráfico de la función tangente? Entonces lo que vemos es que nosotros dentro de cada rama podemos dibujar la curva sin levantar el lápiz, pero cuando lleguemos a los extremos de, por ejemplo, de este intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, ahí la función ni siquiera está definida. O sea que necesariamente vamos a tener que levantar el lápiz para seguir del otro lado. ¿Está bien? Además, como dijo recién hace un ratito Antonio, la discontinuidad que tiene en estos puntos es de tipo esencial, ¿sí? Porque los límites laterales se van a más o a menos infinito. ¿Sí? Notar, entonces vamos a ponerlo, notar que en x de la forma pi sobre 2 más k por pi con k entero, la función tangente de x tiene discontinuidades esenciales. ¿Estamos? Ahora, la tangente porque tiene este problema, pero después si nosotros nos buscamos otras, ahora que ya sabemos que el seno y el coseno son funciones continuas en todos lados, aumentamos el espectro de funciones continuas que conocemos, ¿sí? Vía composición. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, las funciones f de x, supónganse que les digo coseno de x cuadrado, g de x, coseno cuadrado de x, h de x, raíz cuadrada de 1 más seno de x. Todas estas funciones que me acabo de inventar son funciones continuas en todo R. Son continuas en R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son composiciones de funciones continuas. Y además no tienen problemas en ningún lado. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia entre f y g? Había un ejercicio en la guía 2 que les pedí hacer un análisis. Está claro que la función f no es la misma que la función g. Fíjense que estamos componiendo las mismas funciones, pero en un orden distinto. ¿Sí? En la f, ustedes me dan un x, primero lo elevo al cuadrado y después al resultado le aplico el coseno. En cambio, en la g, ustedes me dan un x, primero le evalúo el coseno y después evalúo el resultado al cuadrado. ¿Sí? La h, fíjense, no tiene problemas en ningún lado. ¿Por qué? Porque, bueno, seno es una función continua en todo R, le estoy sumando 1, que es constante, o sea, también es continua en todo R, ¿sí? Y después le estoy aplicando la raíz cuadrada, que es continua, vimos el otro día, lo enunciamos en el teorema, siempre y cuando el radicando, lo que está dentro, no tenga problemas, o sea, no se vaya no tome valores negativos, ¿sí? Bueno, si hubiera puesto solamente el seno de x, entonces ahí sí vamos a tener problemas, porque el seno se mueve entre menos 1 y 1. Pero al haberle agregado este más 1, fíjense que lo que está dentro de la raíz se mueve entre 0 y 2, ¿sí? Entonces no hay problemas en ningún lado para calcular la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Son ejemplitos, nada más. Perdón, me sonó el teléfono. Por eso se cortó un segundo. ¿Estamos? ¿Están ahí? Ah, ok, no, como lleva 5 minutos de silencio, digo, bueno,
Bueno, ¿alguna pregunta?